¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. Recientemente hemos conocido la incorporación de Álvaro Vitorero como consejero ejecutivo y presidente del Comité de Inversión de Acacia Inversión, con el objetivo de impulsar una nueva fase de crecimiento dentro de la propia compañía. En su nuevo cargo desempeñará las funciones de supervisión de los procesos de inversión, análisis del posicionamiento estratégico y búsqueda de oportunidades de crecimiento internacional. Hoy en Tiempo de Inversión TV queremos conocer en profundidad quién es Álvaro Vitorero, que tiene una larga y extensa carrera profesional dentro del mundo de los servicios financieros, de dónde viene y por qué ha elegido Acacia Inversión como nuevo proyecto profesional y de futuro. Álvaro Vitorero, bienvenido a Tiempo de Inversión TV. Muchas gracias, Manuel. Un placer, de verdad. El placer es compartido. Cuéntanos, ¿quién es Álvaro Vitorero, de dónde viene y por qué eliges Acacia Inversión para este nuevo proceso y proyecto profesional de futuro? Pues pidiendo disculpas porque me estás pidiendo que me defina a mí mismo un poco y que hable de mí mismo, que me parece una ¿Eres poco quien falta de mejor, humildad. eres Sí, quien sí, sí, mejor te sí. conoce? Bueno, pues habría que hablarlo con mi mujer y con mi madre. Bueno, oye. Pero oye, bromas aparte, mira, yo, bueno, tengo 52 años, soy de santanderino de origen, Torre de la Vega más concretamente. O sea, yo tengo un origen muy pasivo y un carácter muy pasivo y de lo cual me enorgullezco y presumo. Eh, eh, Soy padre de 4 hijos y tengo que también nombrar a mi perro, que es el que más me quiere de la familia, yo creo. Y vivimos en Madrid, hemos vivido muchos años fuera. Eh, Me considero una persona extraordinariamente vitalista. Pienso que la vida es un regalo y como tal me la tomo. Vivo absolutamente enamorado de mi mujer y de mi familia. Es mi pasión, eso y el campo. Mm. Y en lo profesional, pues en el año 97, no te diría accidentalmente, yo creo que esto no sé si llamarlo vocacional o no, pero en el año 97 pues hice unas prácticas Ujú. en lo que entonces se llamaba Banco Indosuez, eh, pues típicas prácticas de verano de la universidad, mientras estudiaba fuera, pero las hice en Madrid, y a partir de ahí la crisis del verano del 97 y la crisis de verano del 98, Rusia y los tigres asiáticos, pues parece que no pudieron conmigo y fue cuando empecé en el mercado, 25, 26 años, ¿no? Hace ya. Eh, Y nada, desde entonces lo único que ha un poco marcado mi vida o que ha dirigido mi vida como tal son dos cosas, ¿no? Una, soy en mi planteamiento vital muy conservador porque creo que en las inversiones, porque creo que lo que hay que hacer es evitar accidentes y luego pues tengo dos lemas, ¿no? O dos cosas que me repito todos los días, yo creo que tanto que ya no se me olvidan, que es que cuanto más trabajo, más suerte tengo y que hay que levantarse para ser buena persona en todos los sentidos. Y con eso, pues ese es Álvaro Vittorero, creo, más o menos. Eso es lo que va marcando tu camino. ¿De dónde vienes profesionalmente y por qué has elegido como nuevo proyecto precisamente Acacia Inversión? Porque tiene poco que ver, sí dentro del mismo sector, pero en cuanto a actividad poco que ver lo que, lo que estabas haciendo y lo que pretendes hacer ahora en Acacia. Bueno, tiene poco que ver en el perfil de las compañías, desde luego, y en el enfoque en distintas cosas. El contenido final o el objetivo final, yo creo que es un poco el mismo, ¿no? Mm. Vengo de Deutsche Bank, de 26 años en el mundo financiero, con el mercado financiero, de los cuales los últimos 16 en Deutsche Bank, que es una grandísima casa a nivel internacional donde básicamente toda mi vida ha sido gestión o bien institucional muy al principio o bien dedicada más a clientes individuales, carteras
lo que se conoce comúnmente gestión discrecional de banca privada, etcétera, etcétera, que sean familias, individuos, entidades y tal. Y hubo un momento donde estuve llevando Latinoamérica para Deutsche Bank, también muy enfocado en tema de inversiones, pero fue un poco más front office, donde aprendí muchísimo del contacto con el cliente, que por cierto es una cosa que siempre he tenido muy, muy presente, ¿no? Quizás lo más presente de todo, aparte de procesos de inversión, etcétera, etcétera, ese contacto con el cliente, que se acentuó con esa experiencia en Latinoamérica. Bueno, Deutsche es un monstruo con 80.000 personas a nivel mundial, con sus bondades, porque eso te permite hacer una cantidad de cosas, yo diría prácticamente ilimitado. Tiene una plataforma espectacular como banco grande y como ADN de banco de inversión, que es lo que tiene Deutsche Bank en el ADN, ¿no? Muy sofisticado, etcétera, etcétera. Recursos prácticamente ilimitados. Y me vengo a Acacia porque el accionista principal de Acacia, el presidente de Acacia, que es Alberto Carnicer, me contacta, me cuenta un poco la historia de Acacia, y la historia de Acacia es una historia que yo te diría que te engancha un poco, ¿no? Acacia nace desde su nacimiento, desde un concepto de coinversión, porque los accionistas cofundadores de Acacia ponen su patrimonio personal encima de la mesa, y digamos que es el propio concepto de coinversión, no puede estar los intereses más alineados. Exactamente. Eso es la base, una base que está vigente todavía. Es una parte muy importante del patrimonio que gestiona Acacia, le da una solidez y una viabilidad a la compañía tremenda, y a partir de ahí se dan cuenta que lo que hace Acacia es exportable o es atractivo a clientes con perfiles similares. Y a partir de ahí, el perfil de Acacia, como nace de familias que se asocian con el mismo interés, es extraordinariamente patrimonialista en su inicio y en su origen. Y a partir de ahí Acacia va desarrollando hasta crecer lo que es hoy Acacia, ¿no? Que es gestión y asesoramiento con un concepto muy patrimonialista, y que además hace unos años empezó a hacer cosas un poco diferentes, y siempre, 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 el 100% de las veces, con una cercanía y con un servicio al cliente por el tamaño, porque eso nos lo facilita el tamaño de la compañía, muy personalizado, ¿no? Acacia, si bien no tiene recursos ilimitados en el mundo de la inversión y de la gestión, o el proceso de inversión, lo que sí tiene es que está enchufado o conectado absolutamente con todo el mercado, con lo cual tenemos acceso de facto a todo, ¿no? Mm. Y Acacia, la gente lo llama, no, tu nuevo proyecto, no, no es mi nuevo proyecto, Acacia no es un proyecto, Acacia es una realidad como tal. Y lo que estaba buscando los accionistas, lo que estaban buscando es, oye, tenemos un tamaño que es un caramelo como tal, y cuando tú te encuentras una cosa así, donde están buscando dar el siguiente paso, porque al final, pues lo que quieren es crecer, como todo el mundo en el mercado, pues vienen a buscarme un poco por mi experiencia internacional, por haber estado con procesos de inversión siempre, y porque al final, pues oye, creo que pues darle un pequeño empuje, ¿no? A lo que quieres ya es bueno. aportar ahí mucho. ¿Cómo va a ser ese proceso de crecimiento? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo tienes organizado en tu mente a medio y largo plazo dentro de tu Bueno, proyecto? un poco el primer análisis que hacemos, al nivel consejo, es cuál es la identidad de Acacia como inversor, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Esa parte patrimonialista independiente, esto también es una característica importantísima, ¿no? Y de servicio no se va a perder, o sea, esa parte no se va a tocar absolutamente nada, eso es la marca, el sello de identidad de Acacia, y eso va a seguir absolutamente intacto. Incluso el proceso de inversión es un proceso extraordinariamente consolidado, con un factor fundamental en el análisis y en la toma de decisiones, que tampoco hay que tocar. A lo mejor hay que evolucionar un poco con los temas de ciclo, unas cosas un poco más técnicas, pero la base del proceso de inversión es buena. Y al final, Acacia
con ese perfil patrimonialista lo que va a intentar hacer es diferenciarse un poco. Y creo que tenemos que ser conscientes también de cuál es nuestro tamaño y de cuál es nuestro papel. Por ser muy claro, eh, no ni pretendemos, ni podemos, ni debemos meternos en el charco de competir con grandes redes de distribución, si quieres llamarlo así. Y no tampoco es cuestión de nombrar a nadie, pero, pero los grandes competidores que dominan un poco la competencia financiera en España, con lo cual lo que hay que hacer es diferenciarse, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer que probablemente en el mundo financiero diferenciarse es lo más complicado, lo más difícil. Hay que ser extraordinariamente creativo y además hay que aterrizarlo en un formato que sea atractivo desde muchos puntos de vista para el cliente. Fiscal, de objetivo financiero, de objetivo vital. Ese patrimonialismo tiene un objetivo vital. Tenemos que ayudar a nuestros clientes a entender cuál es su riesgo real, que es lo primero que hay que hacer para no cometer accidentes en las inversiones. Y a partir de ahí diferenciarnos. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro que se llama Acacia Renta Dinámica, que es un fondo que lo que genera es descorrelación. Probablemente es el fondo estrella, si queremos verlo así. Es un fondo con una metodología de venta de volatilidad que tiene un track record histórico tremendo, que no vamos a tocar ni una sola coma porque digamos que ha sido exitoso y va a seguir teniendo ese proceso de inversión, esa toma de decisiones. Pero es un poco monoproducto, ¿no? Con lo cual ese crecimiento que nos diferencia por esta estrategia concreta, renta dinámica, pues habrá que buscar otra serie de, complementar otra serie de estrategias que podamos ofrecer a los clientes y que descorrelacionen y que sean muy marca Acacia, muy ADN Acacia y que ayuden a las personas a llegar donde tienen que llegar. Pero, Pues con... Álvaro, ¿estás hablando de nuevo producto? Sí, ¿De crear nuevo producto? sí, exactamente. Diferenciador en la medida que entendamos y que podamos. Ahí ya, pues, oye, cada uno viene con sus ideas y esto es una cosa que se va a consensuar con toda la parte de front office, ¿no? De banqueros, etcétera, etcétera, porque al final ellos son los que están más en contacto con el cliente y nosotros tenemos que escuchar mucho eso, ¿no? La otra parte que vamos a hacer, que estamos ya de facto muy volcados en ello, casi como prioridad, yo diría, en el muy corto plazo, es, es una serie de fichajes de personas y ampliación del equipo de Acacia y estamos inmersos en ello. Y nos estamos encontrando, yo personalmente, una sorpresa muy grata porque cuando cuentas un poco este proyecto y lo que va a seguir Acacia o lo que queremos que sea Acacia en ese siguiente paso, eh, pues la gente escucha con cariño y tenemos cierto entusiasmo incluso en ese tipo de cosas. Vamos a crecer. Nosotros somos una gestora, una casa de inversión basada en Bilbao, o sea, la sede como tal está en Bilbao y va a seguir estando en Bilbao, pero vamos a incorporar gente, vamos a incorporar profesionales tanto en Bilbao como en Madrid, que también tenemos oficina. Entiendo que hay una expansión al resto del territorio. No es que en estos momentos estáis centrados exclusivamente o Acacia esté centrada exclusivamente en el País Vasco o en Bilbao. Ya está y tiene clientes en otros puntos de España, pero que ahí hay una idea de expansión, de expandirse a otras zonas de España con una presencia en fin, mucho más física. Sí, sobre todo Bilbao y Madrid. El resto de España de momento no, o sea, no tenemos previsto abrir oficinas en otras ciudades, pero Bilbao va a tratar de coger talento senior además, talento con cierta potencia, eh, y Madrid es el sitio natural para crecer porque al final es el centro financiero, ¿no? O sea, que eso sí lo tenemos claro. Bilbao y Madrid van a crecer. Álvaro, ¿cómo están posicionados los fondos multiactivo en este entorno de mercado en el que nos encontramos con, en fin, bancos centrales en Europa y en Estados Unidos con una divergencia a la hora de políticas monetarias, en principio, eso, diferentes, divergentes? ¿Cómo están los fondos posicionados de Acacia? Bueno, es un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Nosotros somos una casa, y creo que es lo habitual, o creo que es lo lógico, es una casa de un análisis muy fundamental,
Yo me atrevería a decir que he encontrado una cosa que me resulta particularmente atractivo, que es fundamental y en algunos puntos algo contraria, ¿eh? Que probablemente sea una forma un poco distinta de mirar al mercado. A mí personalmente eso me gusta mucho, ser crítico con el posicionamiento del mercado, ¿no? O porque, oye, al final es lo de siempre, tienes que ser capaz de coger la tendencia, porque si te la pierdes, pues lo que tienes es un problema, pero hay momentos en los que ese análisis fundamental hay que... Y creo que además los clientes están con nosotros y aprecian lo que hacemos por eso. No, no nos aprecian por seguir lo que pasa ahí fuera, sino por tratar de, en la medida de lo que podemos, por tratar de proteger un poco más o por tratar de ser un poco contrarian y tratar de aprovechar eso. Probablemente este momento siempre es un momento complicado. Cualquier persona, yo llevo 26 años y yo no recuerdo un momento Claro. fácil. Como, qué bien se ve el mercado, qué fácil está todo, ¿no? Es muy complicado. Llevamos mucho tiempo ya hablando de los sospechosos habituales, ¿no? Inflación, ciclo de tipos. La sensación que tenemos es que todo el año 2022, y además para explicar dónde estamos hoy, tenemos que hacer una historia que viene del año 2009 todavía, ¿eh? Porque si no, no te explicas el momento actual. Es verdad que el año 2022 supuso una salida de política monetaria que yo creo que se le puede llamar intervención como tal, no hay mayor problema. Hubo una corrección terrible por subida de tipos en la parte de renta fija, que yo creo que ya la sufrimos todos, lo cual implica también unos movimientos en el mundo renta variable. Venimos también de una de doblo la apuesta, que es lo que vimos en el año 2020 con el tema COVID. No estoy juzgando si era necesario o no, era necesario, hubo una intervención monetaria, hubo una intervención fiscal y eso generó un poco la salida de la inflación y una serie de eventos en el año 2022, ¿no? Pero el año 2022, desde nuestro punto de vista, fue el principio de la normalización, que es una palabra que a los que nos dedicamos a esto nos parece maravillosa. Hubo una subida de tipos siguiendo una subida de inflación, era absolutamente necesaria. Los bancos centrales yo creo que hicieron un trabajo extraordinario ahí. Eh, una inflación que pensamos que vino por dos lados, uno por al final de tanta intervención, al final de tanto tipo negativo, al final de tantas cosas, y luego el evento que sucedió con el tema de la guerra de Ucrania, el conflicto de Ucrania y Rusia, eh, bueno, pues se montó un problema con la inflación gordo y tuvieron que reaccionar. La visión que tenemos ahora sobre el tema tipos y sobre el tema inflación es que la inflación se puede estabilizar 3, 3,5. Hay que dar un rango, no es una cosa, los datos concretos son muy complejos, ¿no? O muy complicados de dar, pero por ahí. eh, y sí que pensamos que probablemente en los tipos el mercado se acelera un poco y estamos viendo últimamente que hay una bajada descontada, dos bajadas descontadas, tanto en Europa como en Estados Unidos. El timing es un poco más complicado. Probablemente hoy estamos a horas de que el Banco Central Europeo toque tipos a la baja, ¿no? Eso está un poco ya en precio, pero yo creo que probablemente el mercado está acelerándose o está pensando que vienen más bajadas y a lo mejor nos estabilizamos aquí. También hay que poner en contexto un poco esos 4 o 5% donde estamos, qué implican históricamente, y resulta que son tipos razonablemente neutrales. O sea, no necesariamente vamos a ver tipos al 3 o al 2 o nos olvidamos del cero. Personalmente prefiero olvidarme del cero porque si volvemos al cero lo que tenemos es otro problema mayor, ¿no? En el fundamental económico. Con esto en la cabeza un poco, es verdad que pensamos que estamos un poco yo no diría al inicio del ciclo económico, pasa un poquito ese inicio del ciclo económico. No me gusta hablar de la palabra Goldilocks, creo que Goldilocks se refiere más a un mundo de intervención monetaria. Creo que ahora es un ciclo natural, donde probablemente pues, lo que veamos sean bajadas, una o dos bajadas, y eso facilite un poco y justifique un poco más las valoraciones de los equities, que no pensamos que están caros, pero sí que están un poquito altos técnicamente, ¿eh? Y ha habido un poco de afluencia. Y si tenemos que decir y definir, y ya contesto tu pregunta, cómo estamos posicionados, pues tenemos una duración razonablemente larga, que la usamos en como dos conceptos. Uno es para hacer un poco de locking
de esos cupones que se vuelven a ganar en renta fija y además la utilizamos un poco como cobertura si pensamos que pues, índices como S&P o Eurostoxx, porque al final las correlaciones vuelven a ser bastante normalizadas, es posible que tengan una corrección. Si es del 3, 5 o 7, pues me resulta un poco más complicado, pero sí es posible que haya una pequeña corrección en el mundo renta variable, ¿no? Y en el mundo renta variable sí que nos reconocemos como una casa un poco más value que growth, pero sobre todo primamos la diversificación. Eh, yo no diría que estamos cortos de posición en renta variable, estamos, una palabra que no me encanta, pero razonablemente neutrales para lo que es el perfil de nuestros inversores o lo que nos piden nuestros inversores, y tenemos algo de cobertura. Nos parece muy cauto con S&P en los niveles que está, o de nuevo Eurostoxx en los niveles que está, tener un poco esa cobertura. Y tenemos mucho cuidado para no duplicar o para no neutralizar posiciones. Pero estamos largos de duración, bastante largos de duración, y positivos en la parte value, muy diversificados en el mundo acciones y con algo de cobertura. Bueno, seguro que tenemos oportunidad de seguir analizando el escenario del mercado, cómo trabaja el equipo de inversión de Acacia dentro de este escenario y su evolución en los próximos meses. Hoy teníamos la necesidad de profundizar un poco más en el conocimiento de Álvaro Vitorero, de su experiencia profesional, de su aterrizaje dentro de Acacia Inversión y sobre todo de el proyecto y el desarrollo que va a poner en marcha a lo largo de estos próximos meses, de estos próximos años, en una compañía que cumple 25 años, si no me equivoco. Es Sí, decir, que efectivamente. el proyecto profesional es el de Álvaro Vitorero, pero dentro de una compañía que no es un proyecto, sino que es una realidad de un cuarto de siglo, ni más ni menos. Y que ha traído hasta aquí, de la mano de Alberto, un equipo extraordinario. ¿Eh? O sea, yo soy una afortunado hasta en eso, si quieres verlo así. Pues Porque afortunados también nosotros en tiempo de inversión de haberte podido saludar, de haberte podido conocer algo más, de ver cuál es ese proyecto y de conocer también un poco el análisis del escenario y cómo están en este momento posicionados los fondos de Acacia, ver esta expansión y ese nuevo producto en el que estáis trabajando que tenemos ganas también de conocer. Álvaro Vitorero, por hoy se nos ha acabado el tiempo, pero tienes tiempo de inversión abierta para en fin, comunicar e informar al sector cualquier novedad de Acacia Inversión. Verdadero placer, muchísimas gracias. un placer por nuestro lado también. Nuestra puerta también está abierta siempre. Muchas gracias a ti, Manuel, y un saludo. No tenía el conocimiento personal de Álvaro, pero realmente después de esta entrevista, feliz y un gran placer Un conocerte placer. y charlar contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Manuel.